Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 1 al 5, nos dice la Escritura: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En estos dos últimos capítulos de Apocalipsis se nos muestra la visión de la realidad celestial que está preparada para aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación y ha rescatado de las tinieblas. Y nos lo muestra bajo unos símbolos que nos hablan de todo lo que Cristo ha llevado a cabo para asegurar la redención de sus elegidos y la herencia inimaginable que nos espera como hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Nos está exponiendo ante la gran herencia que vamos a recibir. Un reino de magnitudes desconocidas para nuestra experiencia. No es únicamente que estaremos libres de pecado como estuvo Adán y Eva cuando fueron creados. No, es que la redención a la que nos llevan las Escrituras nos hablan de una dimensión completamente desconocida para nosotros. En este último libro de las Sagradas Escrituras, Dios nos ha revelado cómo funciona el mundo. Nos ha ido exponiendo cuáles son las fuerzas que operan dentro del mundo, cómo hay una gran fuerza que contamina todas las fuentes de sabiduría y de conocimiento del hombre, y cómo hay otra fuerza que opera para destruir, para aniquilar, para pervertir, para corromper todo lo que es la verdadera religión. Y también hemos ido viendo cómo Dios gobierna sobre todas estas situaciones, cómo ha ido guardando a su pueblo por medio de su palabra y de su espíritu, y cómo se nos detalla la increíble herencia en estos últimos capítulos, como decía, para aquellos que Dios llamó desde la eternidad para hacerles sus hijos. Esto nos ha sido dejado por escrito para la Iglesia, a fin de que tengamos guía, consuelo y esperanza. Nos está abriendo todo el abanico de lo que está ocurriendo en el mundo para que veamos en qué situación está el mundo, en qué situación está la Iglesia, cómo opera Cristo, cómo se mueve el Espíritu de Dios y qué es lo que ocurrirá al final del tiempo. Las iglesias a quienes fue enviado este documento originalmente estaban bajo una terrible presión política. Muchos de ellos eran ejecutados por el simple hecho de ser creyentes, solo por eso. Otros eran encarcelados por ese mismo motivo. Otros eran desposeídos de sus bienes. Y otros, como el apóstol Juan, fueron deportados por causa del Evangelio. Estas iglesias y creyentes de Asia sufrían a manos de los gobiernos únicamente por causa de su fe. Y por causa de su fe era necesario que supiesen cómo Dios movía todos los hilos para que tuviesen esperanza y para que en medio de las situaciones terribles en las que se encontraban pudieran recibir consuelo. Así que Cristo les envía todas estas palabras. Les envía palabras de consuelo para alentarles, les envía palabras para mostrarles que todo estaba bajo el gobierno del Creador, y también les pone delante de sí la esperanza hacia la cual tenían que dirigir su mirada en medio de 1000 situaciones terribles por las que estaban atravesando. Esta visión más clara de su meta en Cristo les serviría para infundir en ellos fortaleza y valor mientras que estaban soportando terribles situaciones por causa de la fe. Así que el apóstol Pablo, cuando en Romanos 8:18 nos dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, estaba dando un motivo de esperanza. Lo que Dios ha preparado en los cielos para sus redimidos es incomparable. Es algo que escapa a nuestra comprensión. Por lo tanto, tengamos esperanza en todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para la salvación de su pueblo. Hemos podido ver a lo largo de esta amplia exposición que Juan se centra
en este capítulo 21, y ahora sigue en el 22, se centra en la santa ciudad que es la esposa del Cordero. Todo un simbolismo para hablarnos de lo que Cristo ha ganado para sus redimidos, cómo la Iglesia es la receptora total de su gracia. Y se nos ha ido describiendo de una manera radiante. La Iglesia está radiante, adornada de todo tipo de joyas, de piedras preciosas, de oro, está engalanada y preparada para las bodas del Cordero. Así es como se presenta a la Iglesia. Todo lo que Dios ha preparado para su pueblo es de tal naturaleza que no podemos asimilarlo con nuestra mente. A veces con nuestra mente finita pensamos, cuando el Señor venga y pasemos a recibir nuestra herencia, será como con Adán y Eva en Edén. Habrá muchos árboles, no tendremos pecado y estaremos muy felices. Esto es lo que piensan los testigos de Jehová. Pero nosotros no pensamos, no debemos pensar esto. La herencia que Dios ha preparado para su pueblo es inimaginable. Es la herencia del Rey de los cielos. Cualquier cosa que podamos pensar que puede ser nuestra herencia, no nos acercaremos ni de lejos sobre todo lo que Dios ha preparado para su pueblo, y que aquí el apóstol Juan está intentando describirnos con cosas que nosotros conocemos, pero simplemente como símbolos. Hemos destacado que Cristo es quien envuelve a la Iglesia con su gloriosa presencia, quien la irradia con su luz divina. La Iglesia queda ataviada, por tanto, con una absoluta perfección. No tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No hay nada que le pueda quitar esta posición en la que se encuentra delante de Dios. Cuando llegamos a este capítulo 22, se nos vuelve a reiterar lo mismo, pero desde otro prisma. Y vemos que Dios ilumina la Iglesia. La presencia de Dios la baña con su luz. Le proporciona todo lo que la embellece, todo lo que la nutre, todo lo que necesita. Y aquí en nuestro texto, el río es otro componente que destaca en esta santa ciudad, en la Iglesia. El río es algo que destaca, es a lo primero que hace referencia nuestro texto. Simbólicamente se nos muestra este río que recorre la ciudad, y es desde donde fluye la vida que mantiene en toda su fortaleza, en todo su vigor y en toda su belleza a la Iglesia. Este río tiene consecuencias inmediatas para la Iglesia, porque a su ribera, según nos está detallando el texto, florece el árbol de la vida, que produce un fruto cada mes, y que ese caudal de agua que fluye del río sale del mismo trono de Dios y del Cordero. Ahora bien, no olvidemos que estamos en un libro simbólico. No nos vayamos a pensar literalmente que todo esto que nos está aquí narrando es así. Está intentando ilustrarnos. Y por lo tanto vamos a ver cuáles son las enseñanzas que se encierran dentro de todo este simbolismo. Aquí vamos a encontrar en todo este despliegue la obra del Dios Trino haciendo segura la salvación de su pueblo. Un pueblo que determinó salvar desde antes de la fundación del mundo, y que una vez acabado el mundo se ha asegurado de que permanezcan en el lugar que les corresponde como herederos de su gracia. Así que todo esto nos muestra lo que Dios ha determinado llevar a cabo para el bien de su pueblo, al hacernos objetos de su amor. Nos muestra lo que Cristo ha ganado para los suyos, al imputarles su justicia y su herencia. Y nos muestra también lo que el Espíritu Santo ha estado llevando a cabo a través de los siglos en su obra poderosa, que regenera el corazón de los que están muertos para darles la vida y que puedan oír la palabra de Dios. Y por lo tanto, llegar al reino de los cielos. Ya podemos ver en las Escrituras cómo con el paraíso comenzó el primer libro de la Biblia, Edén. Génesis nos relata en el texto que leíamos del capítulo 2 cómo estaba constituido el huerto del Edén, donde se nos muestra un río que riega el jardín del Edén, que le nutre de todo cuanto necesita para que sea una bendición para el hombre. En Edén comenzó la historia de la redención, y con el símbolo de Edén concluyen las Escrituras en este último libro. Dice Sistemacher, analizando este texto, lo fundamental de la ciudad es el trono que se describe como la fuente de vida. El trono que pertenece a Dios y al Cordero es el origen del río que suministra el agua de la vida. Pero el énfasis no se encuentra tanto en el río o en el agua, sino en la palabra vida. El ángel le dice a Juan que hay un río que abunda en agua que da vida y que tiene su origen en el trono de Dios y del Cordero.
y que fluye desde él. Así que esa mención al agua de vida significa un caudal permanente de bendición para todos los santos. Por lo tanto, ya empezamos a ver que no se trata de un río literal, sino que hay algo más que se encuentra detrás de ese río. El uso simbólico de este río, y tenemos que ir buscando escritura con escritura para saber qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan, el uso simbólico de este río también fue mencionado por los profetas, que describieron cómo un río salía del templo de Jerusalén como emblema de ciertos aspectos que no podemos pasar por alto. Así que si nos vamos al libro de Ezequiel, vamos a ver allí una visión que tiene Ezequiel de un río que fluye desde el templo de Jerusalén. Ezequiel capítulo 47, a partir del versículo 5. Allí nos dice: midió otros 1000, estaba midiendo el río, y era ya un río que yo no podía pasar. Ezequiel 47, 5. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente. Todas estas aguas salían del templo. Y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos ríos, vivirá. Por lo tanto, el río era un símbolo de sanación, un símbolo que transmitía vida. Zacarías, en el capítulo 14, versículo 8, también escribe: en aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén. Jerusalén, la ciudad eterna, la ciudad del gran rey. De igual modo, debemos recordar que al comienzo de la historia humana, como leíamos en Génesis 2, del Edén nacía un río que regaba el jardín. Así que vamos a ver este símbolo del río, cómo se nos presenta a lo largo de las Escrituras, empezando por el principio, por Génesis. Si nos vamos a Génesis 2, veremos que hay un notorio paralelismo, como si ahora en Apocalipsis se nos quisiera explicar que lo que pasa con los redimidos cuando reciben su herencia eterna, lo que a nosotros nos corresponde, es que el antiguo paraíso, aquel del que el hombre fue excluido cuando pecó, es restaurado otra vez, pero restaurado de una forma que excede con mucho a lo que se nos narra en el libro de Génesis. Excede con mucho, porque ahora Dios, por la obra perfecta de Cristo que ha sido consumada y que ha sido aplicada a su pueblo, dándonos la redención, ha hecho algo muy superior a lo que había realizado en el principio de la creación del mundo, porque en aquel tiempo Dios creó todas las cosas por la palabra de su poder. Pero ahora nos ha recreado, nos ha hecho renacer, nos ha dado su espíritu, y por lo tanto estamos en una posición enormemente superior a la que tenía Adán cuando fue creado. Este río, que aparece en nuestro texto de Apocalipsis de forma simbólica, fijaos que no viene del Edén, sino que viene del mismo trono de Dios y del Cordero. Y lo que contiene ese río es agua de vida, agua que trae vida. Esto es lo que contiene el río. Este río nutre, pasa por el centro de la ciudad, dándole la vida a la ciudad, dándole la vida a la iglesia. Y este río nutre a un árbol especial, el árbol de la vida, el que estaba en Edén y que luego veremos en otro sermón. Sus frutos veréis que no pasan por el proceso normal al que estamos acostumbrados, y es que todos los árboles que son frutales dan el fruto una vez al año y dan siempre el mismo fruto, es decir, un peral siempre nos va a dar peras. Cuando un peral nos dé sandías, las cosas nos sorprenderán, porque en nuestra experiencia un peral da peras, un manzano da manzanas, un limonero da limones. Pero lo que nos dice aquí nuestro texto es que este árbol no está sujeto a las estaciones, sino que cada mes da un fruto, y un fruto diferente cada mes. Con lo cual luego veremos en su momento a qué se está refiriendo el escritor. Pero por eso debemos recordar que son símbolos que nos deben llevar a conocer una realidad mayor que se esconde detrás de estos símbolos. Vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene el agua a lo largo de las enseñanzas bíblicas y lo necesario que es el simbolismo del agua para nuestro espíritu, porque es algo que a lo largo de las Escrituras se nos expone continuamente. Vamos a empezar por las palabras de nuestro Señor pronunciadas en Juan 7:37, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando la jarra de oro se llenaba con agua del estanque de Siloé. El Señor se pone en pie y alza la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Por lo tanto, ya vemos cómo se empieza a conectar, que en Cristo está la fuente de agua viva, la fuente de agua viva. Esta escena nos afirma de una manera determinante que solo en la roca de la salvación, que es Cristo, se puede obtener el agua que quita la sed. Y solo aquellos que han sido llamados por la palabra de Dios tienen oídos para oír lo que el Espíritu les dice, porque solo Cristo conoce a sus ovejas, solo sus ovejas conocen a Cristo y por lo tanto le siguen. Este milagro del nuevo nacimiento que se opera, por la cual una oveja, por la cual alguien llega a ser oveja, quiere decir, alguien llega a tener oídos y llega a tener vista para ver a Cristo en toda su dimensión, para oírle, para escucharle y para seguirle, es una obra que se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae la vida, el que regenera al pecador, el que le cambia el corazón de piedra por uno de carne, el que le hace ser sensible a la palabra de Dios y le hace entender la palabra de Dios. Recordaréis que a la samaritana en el pozo le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Por lo tanto, Cristo se empieza otra vez a asemejar a este torrente de agua que imparte vida. Sigue diciendo el Señor: cualquiera que bebiere de este agua, le está hablando a la samaritana y se está refiriendo al agua del pozo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que cuando Cristo le revela a esta mujer samaritana la necesidad profunda de su corazón, cómo limpiar su pecado y a quién tenía delante, viene desde luego a nuestra mente las palabras de Isaías en el capítulo 12, versículo 3, cuando nos dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. ¿Y de quién podemos sacar con gozo aguas de las fuentes de salvación? ¿Quién será nuestra fuente? ¿Quién nos nutre con la vida? Esta fuente de agua viva que recaía en Cristo ya fue tipificada y predicada muchos siglos atrás. Fijaos que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que habían salido de Egipto, en su peregrinaje, estaban sedientos, tenían una sed terrible. ¿Y quién les proporcionó el agua? ¿Qué hizo Moisés con la vara en la mano? ¿Qué golpeó para que saliera un torrente de agua y el pueblo de Israel pudiera saciar su sed? Ese fue un milagro llevado a cabo en la roca, en Horeb, y el apóstol Pablo, refiriéndose a ese milagro de la gracia de Dios para dar y cubrir la necesidad de su pueblo, escribe que todos bebieron de la misma bebida espiritual, en 1 Corintios 10:4. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por lo tanto, está identificando de dónde sale este raudal de agua. Cristo los seguía en el peregrinar por el desierto. No los desamparó en su camino a la tierra prometida. Fue Cristo quien se reveló a sí mismo al suplirles con agua de la roca. Y es con la mirada puesta en su venida que el profeta Isaías en el capítulo 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. A todos los sedientos. ¿Quiénes son los que están sedientos? ¿Quiénes son los que están sedientos? Sino aquellos a quienes el Espíritu Santo ya ha llamado a la salvación y por lo tanto ya tienen sed y necesitan a Cristo. Estas palabras con las que se inicia el capítulo 55 de Isaías nos muestran la fuente de la que beben todos aquellos que han sido llamados por Dios. También Isaías en el capítulo 44, versículo 3, anuncia la promesa. Allí dice el Señor: derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. De manera que es lo que hace la palabra de Dios cuando es predicada. Llega como un torrente y todo lo anega, infunde su espíritu y da la vida. Por medio del profeta Zacarías, el Señor dice en Zacarías 13: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Fue Cristo quien, como torrente de agua, dio la satisfacción para poder liberar al pecador de su pecado. Y en el capítulo 14, versículo 8 de Zacarías se nos dice que acontecerá en ese día de la salvación que saldrán de Jerusalén aguas vivas, las que darán la vida.
a los habitantes. De manera que el Señor, y todo esto lo está diciendo en simbolismos, de manera que el Señor ya se ha preocupado en dejarnos una gran enseñanza acerca de quién es el agua de la vida, de dónde podemos obtenerla, y que solo tomando de este agua es con lo que podremos saciar nuestra sed. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué significado tiene entonces todo este símbolo del río y del agua tal y como se explica en Apocalipsis, teniendo en consideración lo que hemos estado viendo? Desde luego, como signo de realidades espirituales, indica tres cosas principalmente: que hay una separación, que hay una limpieza y que hay renovación. El agua del bautismo, cuando uno se sumerge en el bautismo, es un signo y sello que representa simbólicamente la separación espiritual del mundo para unirnos en comunión con Cristo. El bautismo por inmersión implica la muerte a lo que yo soy y la resurrección a lo que Cristo me da. Eso es lo que implica el bautismo por inmersión. Por eso las aguas del diluvio fueron un tipo del bautismo en Cristo, ya que nos dice la Escritura que por el agua, no por el arca, sino por el agua, fue limpiada la iglesia y separada del mundo impío que pereció bajo las aguas del juicio. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, a partir del versículo 20. Nos dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, no por el arca, sino fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, dice Pedro, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, fijaos cómo está uniendo lo que ocurrió en el diluvio, lo une con el bautismo y lo conecta con la resurrección de Cristo. Y en el mismo sentido se sitúan los símbolos del bautismo en las aguas del Mar Rojo, porque por ellas el pueblo de Israel quedó separado, quedó apartado frente al ejército de Faraón, frente al mismo Faraón y frente a la servidumbre en la que estuvieron en Egipto, respecto a lo que ellos eran delante de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por lo tanto, también se nos habla aquí del bautismo. Como símbolo, el bautismo representa al viejo hombre de pecado que ha sido sumergido, y cómo surge el nuevo hombre en Cristo, separado del pecado y del mundo, y que ha resucitado con Cristo a una nueva vida de comunión con Dios. Todo esto es lo que implica el bautismo, las aguas del bautismo. Ahora bien, mientras que lo que acabamos de decir es un símbolo de realidades espirituales y que indican, como hemos comentado, separación, limpieza y renovación, el significado es diferente cuando se refiere a Cristo como la fuente de agua de vida, porque en ese caso nos lleva y nos representa a Cristo como el que da la vida, a Cristo como el que renueva la vida y a Cristo como el que nos satisface por completo. Esto es lo que encontramos en Cristo. Y en este sentido las implicaciones cambian radicalmente. Podemos decir, en primer lugar, que el agua de vida representa principalmente y en su sentido más profundo al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo, por quien todas las bendiciones espirituales de la salvación le son concedidas a la Iglesia. Por eso vamos a empezar a ver esta unión que existe entre las tres personas de la Trinidad que están llevando a cabo el plan de la redención, que ejecutan la redención y que nos bendicen cuando estemos ya redimidos. Es al Espíritu Santo, no lo olvidemos, a quien se identifica como este río de agua de vida que fluye constantemente de Dios por medio de Cristo desde el trono de Dios a la Iglesia. Esto queda también señalado en Isaías 44, versículo 3, porque después de decir derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra seca, explica el símbolo el mismo profeta y añade diciendo: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos.
Por lo tanto, tenemos a Dios como la fuente de nuestra bendición, a Cristo como la roca, no solamente donde descansa nuestra fe, sino la que nos proporciona el agua de vida, la que vivifica nuestro espíritu en este mundo y la que asegura nuestra permanencia eterna con Cristo, de quien recibiremos toda clase de bendición, pero también del Espíritu Santo, quien nos nutre abundantemente de todo tipo de bendiciones espirituales, porque Él es quien la comunica, es el Espíritu Santo. Lo afirma el apóstol Juan cuando nos está narrando la escena que citamos anteriormente. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y después dice, explica la promesa del agua viva, diciendo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega en Pentecostés y arrasa, se mueve entre todas las naciones y llama al pueblo de Dios de entre todas las naciones. Así que la imagen del río de agua de vida en Apocalipsis 22 muestra la misma idea, porque el río se presenta saliendo del trono de Dios y del Cordero para cumplir en toda su dimensión aquella promesa que se hizo al pueblo de Dios desde tiempos antiguos: yo te bendeciré, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es el trabajo que hizo el Espíritu Santo para llamar a los hombres a la fe, y es el trabajo completo que hace la Trinidad cuando el pueblo de Dios ya esté reposando en su destino eterno, con todas las bendiciones que va a seguir recibiendo cuando estemos en el reino de los cielos. Con la victoria de Cristo en la cruz, fue en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado y fue cumplida la promesa. El río de agua de vida comenzó a fluir y se abrió la fuente de agua viva para proclamar el Evangelio a las naciones, y que de las naciones, Dios ha estado llamando a su pueblo. De pecadores redimidos de esas naciones es de quienes ahora nos está hablando Juan en nuestro texto de Apocalipsis. Son ellos, la Iglesia, la que está recibiendo en una medida desconocida y deslumbrante todo el torrente de bendiciones de Dios que simboliza este río. El río de agua viva representa al Espíritu Santo, que es el que imparte la vida, es el que regenera, es el que lleva a cabo en nosotros todas las bendiciones espirituales, como dice el apóstol Pablo, en los lugares celestiales en Cristo. A este espíritu se le llama espíritu de vida en la Escritura. Se le llama espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Se le llama espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad. Se le llama espíritu vivificante, de santidad y santificación. Se le llama espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación. En definitiva, se le llama el espíritu de Cristo. Él es el que está transmitiendo todas estas grandes bendiciones al pueblo ya redimido, y nos sigue bendiciendo. Cuando estemos allí con nuestra herencia eterna, nos seguirá bendiciendo. De manera que podemos ver cómo la Trinidad al completo está involucrada no solamente en nuestra salvación, no solamente en nuestra redención, sino también en nuestro nuevo hogar. Allí está la Trinidad también actuando en medio de nosotros. Así que podemos ver que el Espíritu Santo no solamente es quien nos regenera y nos hace nacer de nuevo, no solamente es quien nos hace partícipes de la resurrección de Cristo y nos hace receptores de toda la salvación, sino también que nos sigue bendiciendo cuando estemos disfrutando de nuestra herencia eterna. Aún allí seguiremos siendo receptores de la misericordia y la gracia de Dios. La obra que el Espíritu Santo realiza en nuestro peregrinaje en la tierra es enormemente abundante. Nos da comprensión y podemos leer la palabra de Dios y entenderla. Nos da discernimiento de manera que podamos ver cuáles son las doctrinas falsas y cuáles las correctas. Nos da ojos para ver lo que antes no veíamos. Cuando hemos sido llamados por Dios, abrimos las Escrituras y nos muestran un mensaje que jamás habíamos oído. Nos da oídos para oír, de manera que cuando se predica la palabra de Dios, entendemos lo que está diciendo y vemos las conexiones que hay con nuestra vida, con lo que Dios ha hecho y con lo que nosotros tenemos que hacer. Nos da corazones renovados para entender todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Y cada vez que abrimos las Escrituras, se presentan nuevas, se abren nuevas, nos dan nuevos datos, nos nutren, nos edifican, nos guían, nos consuelan. Y además, cuando empezamos a analizar nuestros pecados,
Resulta que en la Biblia encontramos nuestro nombre, porque nos acusa directamente a nosotros, para que vayamos a Cristo pidiendo el perdón de nuestros pecados. Por el Espíritu Santo somos llamados de las tinieblas a la luz. Pasamos de ser siervos del pecado a ser siervos de la justicia. Pasamos de la corrupción a la santidad. Pasamos de la muerte a la vida. Todas las bendiciones espirituales de conocimiento, de sabiduría, de justicia, de santidad, todas las riquezas de la gracia fluyen continuamente de Cristo a través del Espíritu Santo para toda la Iglesia. Y esto será así, de una manera inconcebible en el reino de los cielos. Por toda esta gracia abundante, somos renovados continuamente para la vida eterna, aún en este mundo. Se nos siguen dando argumentos, se nos sigue dando esperanza, se nos sigue dando consuelo, se nos sigue dando fuerzas. Y todo este raudal de bendición espiritual queda simbolizado por el río de agua de vida que seguirá proporcionando por los siglos de los siglos un eterno bien para los redimidos. No olvidemos que toda esta multitud de bendiciones espirituales que tienen que ver con la salvación y que son nuestra herencia, tienen su base y su fundamento en la perfecta justicia de Cristo. Por la perfecta justicia de Cristo, la novia se presenta sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por la perfecta justicia de Cristo, la novia es adornada con todo tipo de joyas, de piedras preciosas, de oro. Por la perfecta justicia de Cristo, la novia, la Iglesia, es inundada con este raudal de vida. Por la perfecta justicia de Cristo. Juan ve brotar, por tanto, la corriente de vida del trono de Dios y del Cordero. Todos sabemos que el agua y la vida están asociadas inseparablemente. No la podemos separar. Si tú quitas el agua, la vida no existe. Tiene que existir el agua y la vida, porque si no, la vida no es posible. De manera que al mostrarnos en esta escena este recordatorio de la imagen del río en Edén, unido con la promesa realizada a los profetas que decíamos antes, todo esto tiene como propósito mostrarnos de forma impactante la inagotable abundancia de vida que Dios proporciona a su Iglesia ya redimida. Sigue proporcionándonos vida, sigue proporcionándonos bendiciones, sigue alentándonos, sigue dándonos cosas que para nosotros ahora con nuestra mente y con nuestro corazón somos incapaces de percibir, pero será una fuente inagotable en el reino de los cielos de una bendición inimaginable que continuamente estará brotando del trono de Dios para nuestro beneficio, para nuestra bendición y para que sigamos exaltando por los siglos de los siglos a nuestro gran Salvador. Vamos a terminar en oración.